Vamos a explicar una mesa de mezclas de gran formato que constituye la hermana mayor de la serie Soundcraft EPM. Concretamente se trata de la mesa de mezclas Soundcraft LX7 II. Si nos fijamos, se trata de una mesa de mezclas de gran formato muy parecida a las EPM con las mismas funciones, pero es cierto que tiene ciertos complementos o ciertas funciones que no tienen las mesas EPM. Por ejemplo, lo primero que vemos es que esta mesa de mezclas tiene un mayor número de canales. Concretamente consta de 24 entradas, 24 previos de micrófono. Tiene 24 canales. Además, si nos fijamos, también consta de salidas de grupos. Concretamente 4 grupos de audio que se manejan o se controlan desde estos faders de color rojo. Es decir, que podemos enviar cualquiera de los canales, no solamente a la salida principal Main Mix mediante este botón, sino que también podemos enviar el canal a los grupos 1 y 2, o 3 y 4, o a todos a la vez. Y luego controlamos la salida de los grupos mediante estos faders. Además, si recordamos, en las mesas EPM más pequeñas solo tenemos dos salidas auxiliares, auxiliar 1 y 2. Por tanto, solo podríamos hacer, por ejemplo, dos monitores, uno para el vocalista y otro para el guitarrista. Sin embargo, en esta mesa más grande podemos realizar mayor número de mezclas para los músicos, ya que tenemos 6 salidas auxiliares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Además, como vemos, las 4 primeras son configurables entre post-fader o pre-fader, que es la opción preferida para realizar monitores. Además, podemos ver aquí sus potenciómetros generales para las salidas auxiliares 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último, esta mesa de mezclas tiene algo que no tiene la EPM, que son salidas directas direct out para cada canal. Es decir, que cada uno de estos canales tiene una salida independiente llamada direct out, con la cual podemos enviar esa señal de ese instrumento por esa salida física para diversos cometidos. Concretamente, esa salida se puede además configurar como direct out pre-fader o se puede configurar en post-fader. Aquí lo podemos ver, cuando pulsamos este botón rojo será para enviar esa salida directa en pre-fader. En pre-fader nos va a servir para muchas cosas, por ejemplo, para realizar una grabación multipista de nuestro concierto sin que la grabación multipista se vea afectada por el fader del canal, de la mezcla principal para el público, y también nos va a valer esa salida direct out, por ejemplo, como splitter, para tener aquí, por ejemplo, una mesa de monitores y luego mediante las salidas direct out de cada canal reenviar esa misma señal a otra mesa de FO, de Front of House, como podría ser esta y que veremos a continuación. Vamos ahora, por tanto, a realizar las conexiones con un micrófono, con el canal 1, y vamos a utilizar esa salida direct out para ver cómo se puede configurar en pre-fader y en post-fader. Aquí en la parte trasera de la mesa de mezclas podemos ver que cada uno de los canales consta de su correspondiente salida directa direct output mediante conector jack. Podemos ver que cada canal consta de su correspondiente salida directa. Para comprobar cómo se trabaja en pre-fader y post-fader, lo que vamos a hacer es conectar un micrófono en el canal 1 y lo que vamos a hacer ahora es conectar la salida direct out de este canal número 1 mediante un jack TRS y nos lo vamos a llevar a la entrada de un monitor autoamplificado, aquí a la entrada balanceada, para comprobar cómo se envía la señal direct out del canal en pre-fader o post-fader mediante el botón rojo que hemos explicado. Vamos allá. Si nos vamos al canal 1, podemos ver que tenemos el botón de color rojo en el que vemos que por defecto, si no está pulsado, la salida direct out se envía en post-fader. Es decir, que hasta que no subamos el fader del canal, no va a llegar señal a este monitor autoamplificado o, por ejemplo, al grabador multipista. De hecho, vamos a probar AC hablando por el micrófono. Tenemos aquí este micrófono dinámico y vemos que no entra señal. Pero conforme vayamos subiendo el fader,
Y sí, probando ya vemos que va entrando más señal. Y si lo subimos un poquito más, y sí, ya está entrando señal en el monitor autoamplificado por la salida Direct Out en Post Fader. Ahora vamos a probar el Pre-Fader. Bajamos el fader y si nos fijamos, si ahora pulsamos este botón rojo donde pone Direct Out Pre, ahora aunque tengamos el fader del canal bajado, la señal, como vemos, sigue saliendo por el Direct Out, ya que está en Pre-Fader, es decir, que toma la señal antes de llegar al fader, la toma por aquí. Por tanto, aunque tengamos el fader bajado, la señal sale hacia el monitor autoamplificado o, por ejemplo, también nos podría servir para realizar una grabación multipista independientemente de la mezcla que tengamos en el concierto para el público. Es decir, que podríamos tener todos estos faders con una mezcla determinada, pero no influirían en el nivel de salida de ese Direct Out en Pre-Fader. Por tanto, podría servirnos para varias cosas, por ejemplo, para una grabación multipista, pero también nos podría servir, por ejemplo, para enviar la salida Direct Out de todos estos canales directamente a una segunda mesa de mezclas. Por ejemplo, si esto es la mesa de monitores de un concierto, podríamos enviar cada canal en Pre-Fader hacia la mesa de Front of House, de manera que utilizaríamos la salida Direct Out como una especie de splitter, de una especie de divisor. Por tanto, imaginemos que esta mesa de mezcla más grande va a ser la mesa de monitores y que vamos a enviar la señal de todos los instrumentos hacia la mesa de Front of House utilizando la salida Direct Output de esta mesa de monitores. Por tanto, podríamos conectar la salida Direct Out de cada canal a una entrada de la mesa de Front of House. De hecho, vamos a tomar el micrófono 1 y en este caso lo vamos a conectar su salida Direct Output a la entrada de un canal de la mesa de mezclas de Front of House, concretamente a una entrada de línea. Por ejemplo, vamos a utilizar la entrada de línea del canal número 1. Y así haríamos con el resto de instrumentos. La salida Direct Out del canal 2 de la mesa de monitores iría a la entrada de línea del canal 2, la salida Direct Out 3 iría a la entrada de línea número 3 de esta mesa de Front of House y así con el resto de instrumentos. Y lo siguiente que vamos a hacer es configurar las salidas Direct Out de todos los canales en Pre-Fader para que no se vea afectada la señal de salida por el fader de estos canales de la mesa de monitores. Imaginemos, por ejemplo, que esta es la mesa de monitores y que tenemos empleados los faders para realizar una mezcla en el main mix y que el main mix va a representar, por ejemplo, dos cuñas de escenario en estéreo, dos monitores de escenario L y R, o por ejemplo los side fields que también se colocan para los músicos a la izquierda y a la derecha del escenario para que se escuchen. Pues imaginemos que tenemos nuestra mezcla hecha, vamos por ejemplo a probar si funciona, vamos a enviar el canal número 1 hasta la salida main mix, pulsando este botón de main mix. Y lo que vamos a hacer ahora es subir ya este fader y subir el main mix. Y sí, probando y vemos que efectivamente sí que está entrando señal en el side field en estéreo o dos cuñas, por ejemplo, que podrían ser representadas con dos monitores como este, como está ahora saliendo por aquí. Y sí, y ahora lo que vamos a hacer es bajar el fader de este canal número 1, pero vamos a ver que si lo enviamos por el Direct Output en Pre-Fader, aunque tengamos el fader bajado, va a llevarse la señal igualmente hacia la mesa de Front of House. Por tanto, pulsamos el botón de Direct Out Pre-Fader aquí en rojo y como vemos, aunque está bajado este fader, vamos a ver que ya no entra señal por aquí en esta mesa, pero el otro técnico en la otra mesa de Front of House está recibiendo esa señal igualmente en Pre-Fader. Vamos a ver si es verdad. Vamos a pulsar el botón de Pre-Escucha PFL para ajustar la ganancia. sí, vemos que efectivamente sí que está llegando señal. Supongamos que ya está la ganancia ajustada correctamente. Y ahora simplemente quitamos ya el PFL, subimos el fader del canal y subimos el main mix que va a representar
la salida hacia el sistema de PA del público, LIR, por ejemplo, serían dos cajas como esta, a la izquierda y a la derecha, y subimos y vamos a probar si sale la señal. Y sí, efectivamente, vemos que sí que se está también reproduciendo por el sistema de PA. Por tanto, aunque tengamos el fader bajado de los canales, aquí en la mesa de monitores sigue llegando la señal hacia front of house por el direct out en prefader. Por tanto, esta sería una manera de tener un splitter, un divisor de la señal con dos mesas independientes, para tener dos mezclas independientes, una en monitores y otra en front of house, a través de las salidas direct out configuradas en prefader.